Hola, bienvenidos a Pentimento. Como ya habíamos dicho la semana pasada en el cuento de Hojas Rojas de Faulkner, esta semana vamos a hablar de un cuento de Ernest Hemingway y escogí un cuento que se llama Los Asesinos, que según el prólogo de García Márquez, que está en este cuento, en este libro de cuentos de bolsillo, es de los 3 mejores cuentos, en la opinión de García Márquez, que tiene Hemingway. Esta edición de bolsillo está mejor editada que la de Faulkner, desgraciadamente, y qué feo. Esta es de 2010. La caja tipográfica, el interlineado, todo está mucho mejor. Aquí todavía no les importaba ahorrarse ni espacio ni dinero, así que es una muy buena edición, ojalá la puedan encontrar todavía. Este es un cuento realmente corto y, como ya dije, es esto. Ahora, es un cuento que me recordó, más bien pensé en muchos libros que probablemente esos autores leyeron este cuento para quizás no completar su historia, pero formar ciertos personajes. Ahorita les voy a decir en qué historias pensé. Este cuento se llama Los Asesinos y es un cuento desde el principio, desde la primera línea, sabemos que algo está mal, sabemos que algo malo va a pasar. No sabemos si lo vamos a ver como lectores, pero las primeras descripciones son de un par de hombres que llegan a una pinchurrienta cafetería en algún pueblo probablemente sureño de los Estados Unidos, probablemente en la depresión norteamericana, y llegan a cenar a las 5 de la tarde, a exigir una cena que normalmente se serviría a las 6 de la tarde. Hemingway no te dice nada más de los hombres, pero no tiene que hacerlo. Desde el principio te das cuenta de que son un par de matones fascinerosos porque los dos están vestidos de negro, los dos están vestidos como si fueran gemelos, traen guantes, traen unos abrigos totalmente pegados y así como no sabes si son corpulentos o es que traen algo bajo los abrigos que les impide moverse bien. Y se ve que son un par de psicóticos desde el principio porque llegan, piden el menú, piden algo, el chico les dice que no se los puede servir porque eso es de la cena y la cena empieza hasta las 6 de la tarde y arman todo un show porque preguntan, en su lógica ellos dicen, ¿por qué tienes algo en la carta que todavía no puedes servir? Al final terminan pidiendo huevos con tocino, que es algo como muy típicamente norteamericano, ¿no? O sea, tocino, huevos. Y no se quitan los guantes para comer. Y empiezan a hablar entre ellos como si los demás no estuvieran. Las pocas personas que hay en el restaurante son ellos dos, que se llaman Al y Max, y los chicos que atienden. Y empiezan a pasar varias cosas entre ellos, de conversaciones, hablan como si los demás no estuvieran ahí, hablan de los demás. Empiezan a decir cosas como que son chicos listos, una serie como de dimes y diretes, alguien diría se hacen de palabras indirectamente, hasta que llega un momento en el que uno de ellos dice, bueno, ¿quién cocinó esto? Y uno de los muchachos meseros dice, pues lo cocinó el negro. Ahí ya nos deja ver muchas cosas sin decirnos más. En cualquier restaurante sureño de ciertos años, el cocinero siempre es un negro, ¿no? Tiene que ver con una cuestión racial y tiene que ver con otras cosas de las que no vamos a hablar ahorita. Al final, los asesinos, porque son asesinos, como obviamente no van a regresar ahí, como obviamente van a hacer un trabajo, revelan cuál es su trabajo, porque su trabajo tiene un nombre, no revelan la razón y no revelan más. Y hacen muchas cosas ahí en la cafetería, entre ellas amarrar a los chicos en la cocina. Ahora, ¿qué es lo realmente interesante? Que todo ocurre en 2 horas, de las 5 a las 7 de la noche. Pasan muchas cosas que quizás en una novela serían mucho más largas y se secarían muy rápido. Perdería como el interés de una manera muy rápida, porque en este cuento Hemingway tiene la destreza y la... no sé cómo llamarlo, pero de contarlo todo, de contar la acción muy rápido, directamente, y no contarnos más, porque al final como lectores no sabemos a ciencia cierta si cometieron ese trabajo o no. Simplemente nos sentamos a esperarlo o a esperarlo en nuestra cabeza, a volver a leerlo. Lo leí 2 veces porque realmente es un cuento corto, porque
digo, la edición lo permite, leerlo rápido, entre comillas, sin cansarte. Y porque había cosas que quería complementar para mí como lectora. Porque pensé mucho en una novela que ya habíamos comentado aquí que se llama Plata Quemada, de Ricardo Piglia, por todo esto de los asesinos dos, parecen gemelos. No físicamente, sino por cómo se visten, por cómo se dirigen. Lo que quiere decir que no es el primer trabajo que realizan juntos. También pensé en los hermanos Sisters, que también tenemos un video de eso. Esos sí son hermanos. Y también pensé en todas las novelas de Cormac McCarthy. Todas, absolutamente todas. Obviamente en las películas del oeste. Y un poco también en El cartero siempre llama dos veces. Y en cualquier novela sureña, entiéndase Carson McCullers, Seudora Welty, William Faulkner, Flannery O'Connor, todos los autores sureños. ¿Por qué? Porque el sur de Estados Unidos es sumamente peculiar. Ya hemos hablado mucho de eso, me siento como si lo estuviera repitiendo, pero vale la pena. Porque de verdad no necesita ser tan descriptivo ni decirnos precisamente en qué estado se encuentra ese pueblo, porque puede ser cualquier pueblo, puede ser cualquier situación. Y los asesinos pueden estar en cualquier lugar. Entonces, me gustó mucho hacer eso que hice, de primero leer a Faulkner y luego leer a Hemingway, porque a pesar de que son muy diferentes, los dos tienen muchas cosas en común, más de lo que podríamos pensar. Les recomiendo nuevamente esta edición por el prólogo de García Márquez. Es un prólogo muy pequeño, pero nos dice muchas cosas muy bonitas y muy tristes al mismo tiempo. Hemingway es una figura un poco controversial y tampoco me voy a meter en eso, pero creo que es uno de los grandes autores. Hay que leerlo. Sin duda, yo he leído más a Hemingway que a Faulkner. He leído más sus novelas. Este es el primer cuento que leo de él. Me gustó mucho. Si no lo han leído, léanlo. Está en PDF, también me cercioré de eso porque no es un buen momento para salir. Si ya lo leyeron, díganme qué piensan, están de acuerdo conmigo o vieron algo que yo no vi. Y si no lo han leído, léanlo y comenten aquí abajo si les gustó o no. Si tienen alguna idea para esta cuarentena, también coméntenlo. Y nos vemos la próxima semana.